Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al coloquio Corte Penal Internacional, el caso de Venezuela. Este evento es posible gracias a la colaboración de dos instituciones líderes de la educación y la participación cívica en nuestro hemisferio. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, es una institución educativa basada en la exigencia y en la innovación, orientada a formar líderes íntegros que transformen el Perú. Ven América, la institución decana de la diáspora venezolana, reúne a los talentos que hoy pueblan el mundo para vincularlos a su origen, que es Venezuela. Y como figura central de este coloquio hemos invitado al doctor William Cárdenas, presidente de CCBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. El doctor Cárdenas tiene una trayectoria de lucha continua por la vigencia de los derechos humanos, siendo CCBEN una de las organizaciones no gubernamentales que incoara el juicio por delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Venezuela. Ese proceso se inicia, y voy a hacer un pequeño recuento para beneficio de los que no han seguido con minuciosidad el proceso en la Corte Penal Internacional de Venezuela. Ese proceso se inicia en el año 2018, cuando la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados partes en el Estatuto de Roma, que eran la República Argentina, el Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República de Paraguay y la República del Perú, en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero del año 2014. De conformidad con el artículo 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los estados remitentes solicitaron al fiscal que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela. En el año 2020 se concluyó que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención desde por lo menos abril del año 2017. El 3 de noviembre del año 2021, el fiscal anunció que el examen preliminar había concluido con la decisión de continuar con las investigaciones. El anuncio del fiscal se acompañó de un acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía para continuar fomentando medios y mecanismos que apoyen y promuevan un verdadero proceso nacional en Venezuela, al tiempo que se comprometen a establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes a fin de facilitar el cumplimiento del mandato de la Fiscalía en el territorio de Venezuela. Prueba de la adhesión a este acuerdo la dio el régimen de Venezuela cuando decidió expulsar a todos los representantes del fiscal hace como 3 semanas. El 21 de abril del 2022, el fiscal notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para aplazar las investigaciones de la oficina en favor de las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma. En la misma notificación, el fiscal también informó a la Sala de Gestiones Preliminares su intención de solicitar lo antes posible autorización para reanudar las investigaciones de la Fiscalía, tras haber examinado el fundamento de la solicitud. El 27 de junio del año 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a reanudar su investigación sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. El 1 de marzo del 2024, la Sala de Apelaciones rechazó la apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del 27 de junio del 2023 y confirmó la decisión por la que se autoriza la reanudación de la investigación. En ese punto estamos. Pero, adicionalmente, la organización internacional Human Rights Watch también condujo una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, llegando a la conclusión que los abusos perpetrados por agentes del régimen no fueron casos aislados, ni el resultado de excesos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad deshonestas. Por el contrario, las repetidas violaciones generalizadas cometidas por múltiples fuerzas de seguridad durante un periodo de tiempo específico y en numerosos lugares respaldan la conclusión de que los abusos de las fuerzas de seguridad han sido sistemáticos y premeditados. El Human Rights Watch también documentó casos de desapariciones forzadas durante días o semanas y otros abusos atroces cometidos por el régimen de Venezuela desde el año 2014. Además de la represión en las calles, Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias y torturas de presuntos golpistas
y a sus familiares, ejecuciones extrajudiciales por parte de una fuerza policial especial, abusos atroces cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad venezolanas en la frontera venezolana con Colombia, abusos en la industria minera de oro de Venezuela y ataques a la libertad de expresión y el hostigamiento de actores humanitarios y defensores de los derechos humanos. Las autoridades venezolanas han utilizado las medidas de emergencia por el COVID-19 como pretexto para intensificar un estado policial y el control de la población. Así cierra el informe de Human Rights Watch. Esta quiebra de los principios de la libertad y la democracia es un caso de interés tanto para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como para el Inter-American Institute for Democracy y desde luego para BenAmerica. De allí que hayamos invitado al doctor Cárdenas a este coloquio para conocer mejor cómo es el proceso dentro de la Corte Penal Internacional y comprender cuáles serán los próximos pasos de este proceso en el que está en juego la restitución de la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Hoy vamos a seguir el siguiente programa. Hay un expositor principal, que es el doctor William Cárdenas Rubio. Yo soy la directora del coloquio representando a la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Habrá palabras de bienvenida de Paciano Padrón, presidente de BenAmerica, y Rafael José Casado Lezama, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Participan como comentaristas especiales la doctora Beatriz Ramachotti, el Helen Villalonga y Ileana Labastida, y Ricardo Israel. Los coloquios en el Inter-American Institute for Democracy se realizan bajo la conducción de un director, no ofrecen conclusiones y en el formato de un expositor que plantea un tema por 15 minutos. Luego los participantes realizan preguntas o aportes en intervenciones hasta por 5 minutos. Los aportes deben ser hechos sobre la base de lo expuesto por el coloquiante. Las críticas y las discrepancias son bienvenidas bajo la regla del respeto y la consideración. El conferencista tendrá luego 10 minutos para responder a los comentarios de los principales invitados a participar. Para dar comienzo a nuestras deliberaciones, le pido a don Paciano Padrón, presidente de BenAmerica, que introduzca el evento. Gracias. Gracias, Beatriz Rangel. Para el Inter-American Institute for Democracy, para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y para BenAmerica, es realmente un honor, un placer tenerlos hoy acá en la sala, y a los muchos que nos siguen desde el canal YouTube del Inter-American Institute for Democracy. William Cárdenas Rubio, presidente de CICIBEN. Es probable que algunos de ustedes o muchos de ustedes no hayan escuchado todavía hablar de CICIBEN, del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Nace en el año 20 en medio de unas circunstancias muy particulares. Como todos recordamos, la Corte Penal Internacional es aprobado su estatuto de adopción en 1998. Sin embargo, no será sino 5 años más tarde, en 2003, cuando abre sus puertas la Corte Penal Internacional, teniendo al doctor Luis Moreno Ocampo como fiscal, propuesto por Néstor Kirchner, presidente de Argentina. Es un hombre del proyecto llamado ¿cómo se llama? El pensamiento bolivariano del siglo XXI. Este señor fiscal, durante los primeros 9 años, los periodos son de 9 años, no hizo absolutamente nada por el caso de Venezuela. Más de un centenar de denuncias, no abrió ninguna. La fiscal segunda, que fue Tuben Souda, una señora africana de Gambia, entra 9 años después, para los siguientes 9 años. Fueron 18 años perdidos. Con muchísima presión, la señora al final termina abriendo una cuestión que llamó examen preliminar y estableció unos mecanismos para que aquel examen preliminar durara toda la vida. En vista de esto, de que comienzan además a moverse Pedro Sánchez, presidente de España, Zapatero, expresidente, y el señor Garzón, a quien recordamos, ex magistrado Garzón, comienzan a moverse para buscar el sucesor de ese proyecto que ya llevaba 18 años. Hablo con Walter Márquez. Walter Márquez, diputado, preside una asociación en Venezuela muy importante, la Fundación El Amparo, y yo como presidente de BenAmerica dijimos, algo tenemos que hacer. Hay que generar un movimiento que pare esta elección que ya comenzó a avanzar bajo la conducción y la propuesta del presidente Sánchez. Y fue cuando decidimos crear CICIBEN.
Hablamos con Luis Corona, entonces era presidente de Benamérica, un estratega estupendo. Lo nombramos director de estrategia de aquello que estaban haciendo. Ingeniero metido en la estrategia de lo que íbamos a hacer en la Corte Penal Internacional. ¿A dónde miramos? A William Cárdenas. William Cárdenas estaba en España desde el año 4 vinculado a la Corte. Es un abogado que ha realizado toda una labor. Dijimos, este es el hombre. Nos hablamos con William. William acepta ser el presidente, pero buscamos más. Ahí nos buscamos a Víctor Rodríguez Cedeño, internacionalista, abogado, que había sido además el autor del Estatuto de Roma, el autor del proyecto. O sea, nadie mejor que él para estar con nosotros en aquel evento. Buscamos a Adolfo Salgueiro, que nos está acompañando aquí. Gracias, Adolfo, por estar presente, al igual que Luis Corona. A Milos Alcalá y Elizabeth Tinoco, a José Emilio Castellanos en Washington, Tinoco estaba en Argentina, a Wilfredo Castro en Valencia, España, después llegó José Luis Centeno. Montamos el equipo y comenzamos el trabajo. Y logramos. No fue fácil. Se dieron también una serie de condiciones que permitieron que entonces llegase un fiscal, Caricán. Queríamos un fiscal, no un fiscal a favor nuestro de la causa de Venezuela, simplemente un fiscal, alguien que hiciera lo que tenía que hacer. Este fiscal toma posesión el 16 de junio del año 21. 4 meses más tarde, abre la investigación. Lo que no se había hecho en los 18 años anteriores, en apenas 4 meses, el 3 de noviembre del año 21. Y ahí comienza, y por supuesto, los pataleos del gobierno y el tratar del régimen de Maduro, el tratar de dilatar, de irle dando largas a todas aquellas cosas. Y tuvimos esa sentencia a comienzo de este mes, el 1 de marzo, de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, que ratifica la decisión de Khan y que ahora sí se acabaron los brinquitos. De ahora en adelante ya no más dilación. Ahora vamos al fondo. ¿Qué está pasando en la Corte Penal Internacional? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? De eso nos viene a hablar William Cárdenas Rubio. Por eso les hemos invitado a él y estoy seguro que podrá darnos elementos bien importantes de cómo avanza esta investigación. Les digo algo y con esto termino. Si algo le tiene miedo a Maduro, es a la Corte Penal Internacional. Él sabe que le van a apretar en el momento y las cosas van marchando y van marchando bien. Gracias por venir. Muchas gracias, Paseano. Ahora le corresponde el derecho de palabra al director de Programación Internacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para presentar sus reflexiones introductorias. Bienvenido, doctor Casado. Gracias, Beatrice. Realmente mis saludos a toda la mesa directiva que te acompaña en la ciudad de Miami. Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha sido un gran reto que se inicia con la creación de esta joven carrera en el año 2020, la carrera de Relaciones Internacionales que tengo el honor de dirigir. Desde ese momento el mundo académico ha considerado importante comenzar a dar pasos o continuar los pasos de la senda de lo que hemos llamado la construcción progresiva del derecho internacional. Eso se ha canalizado o se ha plasmado en dos hechos importantes. Como digo yo, nacimos en el año 2020 y hemos logrado dos hechos importantes que además se unen, se entrelazan perfectamente uno de ellos con el evento de hoy. El primero me refiero al seminario que organizamos en agosto del 2020, denominado La controversia entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, fase preliminar, en la cual participaron prestigiosos juristas, catedráticos, realmente de alrededor del mundo, Jorge Cardona desde España, Mauricio Herdosia, desafortunadamente, que falleció desde Nicaragua, el ex canciller Didio Perti desde Uruguay, nuestro decano, el doctor Luis Alfonso García Corrochano desde Perú, y Víctor Rodríguez desde Europa. ¿Cuál es la importancia de nuestro aporte? Y es que nosotros ese material, producto de ese seminario, lo enviamos a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y lo más relevante e interesante es que cuando uno revisa los fallos y las opiniones de los jueces, podemos encontrar allí reflexiones que se plantearon en ese seminario. Es decir, estamos en el camino, en la senda del desarrollo progresivo del derecho. Ese mismo año, y debo de comentar, el doctor Víctor Rodríguez me invitó a realizar una segunda iniciativa
esta vez hablando del joven tribunal en la Corte Penal Internacional. Y nos invitó entonces a que hiciésemos este segundo evento en noviembre, que denominamos la Corte Penal Internacional y las situaciones sobre Venezuela. Este evento participaron nuevamente prestigiosos juristas, entre ellos Sorani Hernández, Antonio Pastor Palomar, Blas Jesús Imbroda, la doctora Milagros Betancourt y el doctor Víctor Rodríguez. Y ahí viene el otro elemento irrelevante. Hicimos la misma técnica, enviamos el material a la Corte Penal. Oh sorpresa, en los meses siguientes, la Oficina de Víctimas contactó a uno de los ponentes de este seminario. Es decir, desde la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas aquí en el Perú y desde la carrera de Relaciones Internacionales estamos abogando en eso, la construcción progresiva del derecho internacional, especialmente el caso de la joven Corte Penal Internacional. Bien ha sido descrito por el doctor Padrón que me antecedió y Beatriz también en su primera intervención, en que hay mucho trabajo que hacer en la Corte. Sabemos también que países importantes no son miembros de la Corte, pero los grandes avances siempre están seguidos de obstáculos. Los obstáculos simplemente dan las grandes fortalezas para continuar esa senda, el fortalecimiento progresivo del derecho internacional. Por eso, en la tarde de hoy, la UPC se siente muy complacida de estar hoy en este evento, porque estamos coadyuvando al desarrollo integral del derecho. Le pedimos en la tarde de hoy, adicionalmente, a nuestra gran amiga, la doctora Beatriz Ramaciotti, que es miembro del Consejo Consultivo, que estuviese presente. Beatriz tiene una larga trayectoria también en la temática de la defensa de la democracia y por eso la UPC está presente hoy. Es indispensable hoy en día coadyuvar en todo aquello que implique fortalecimiento de la democracia. Momentos cuando se discute o se pone en tela de juicio este apreciado obsequio que nos da la vida. Muchísimas gracias, Beatriz, y le felicito al Inter-American Institute for Democracy por habernos invitado a coadyuvar en este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael José Casado. Ahora corresponde el derecho de palabra a nuestro conferencista estelar. Se trata del doctor Williams Cárdenas. El doctor Williams Cárdenas Rubio es presidente de CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Fue el primer abogado venezolano que denunció ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el año 2004. Egresado de la Universidad Central de Venezuela con títulos de abogado e internacionalista. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Derecho Internacional. Como presidente de CICIBEN, forma parte de un consorcio de organizaciones no gubernamentales que han impulsado el actual juicio contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad que constituyen violaciones masivas de derechos humanos. Bienvenido, doctor Cárdenas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Rangel, por esta gentil presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes, especialmente, por supuesto, al al Inter-American Institute for Democracy, a Beniamérica, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a CICIBEN, donde nos hemos reunido un grupo de personas con unas características muy singulares. Gente con experiencia. Eso tiene un valor. Yo apuesto por la experiencia. También muchísimas gracias a alguien que ha permitido que hoy pueda estar aquí con ustedes y que lo ha permitido por una razón muy sencilla, porque trabajamos juntos, doña Helen Villalonga y Amavex. Helen participó de una manera muy intensa en este proceso, largo proceso. Son muchos años, son 20 y tantos años. Esto empezó el año 2002.
el año 2002 y han pasado 22 años. Y tuve la oportunidad de compartir con Helen momentos muy intensos y también recientemente un evento que se celebró en Washington, donde algunos de nosotros estuvimos presentes en la cumbre de voces hispanas por los derechos humanos. Gracias, David, por haber permitido que aquel acto, un acto extraordinario, estuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos y escuchamos cosas muy importantes que tienen que ver con esto, y yo creo que vamos a seguramente a volver, Helen, a establecer, pero esta vez todo. Aquí, este ya es un trabajo donde nos tenemos que involucrar todos de alguna manera. Miren, les quiero comentar algo. Lo que ocurrió el 1 de marzo en La Haya, y tuve la suerte de estar presente. Yo creo que de alguna manera la vida me lo concedió, porque fueron muchos años de trabajo, muchos años de incertidumbre, muchos años de frustraciones, pocas alegrías. Lo decía acertadamente hace un momento don Paciano Padrón, vicepresidente de CICIBEN, decía, qué duro fue aquello, transitar con Luis Moreno Campo y con la señora Fatou Bensouda. Nos rechazaron todo, 18 años dándonos portazos en la cara, ¿no? Qué duro fue aquello, pero fuimos persistentes y felizmente llegó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el abogado británico Karim Khan. Eso ha cambiado por completo toda esta historia. Yo quiero decirles que el 1 de marzo, con la sentencia de la Sala de Apelaciones, ha ocurrido un hito histórico. Un hito histórico porque es la primera vez que se inicia una investigación de esta naturaleza en el continente americano. Y cuando digo de esta naturaleza, es una investigación de la más alta jurisdicción penal, con la mayor pretensión. La Corte Penal Internacional pretende ser la más alta instancia para investigar y sancionar los más graves crímenes contra la humanidad. Perdonen, pero en el viaje me he fastidiado la garganta. Resulta que por primera vez en la historia de la Corte, y la Corte tiene también 22 años, lo que tiene el caso de Venezuela, por primera vez en la historia de la Corte se abre una investigación en el continente americano, con lo que eso significa para el continente americano. Y le voy a explicar muy brevemente en qué radica la importancia de esto. Miren, la Corte es muy joven, 20 años para una Corte con esa pretensión, bueno, pues es como andar todavía en pantalones cortos, ¿no? Una Corte con esa ambición, bueno, pues 20 años es muy poco tiempo, ¿no? Pero en estos 20 años la Corte ha estado manejando una cantidad de situaciones, de situaciones que han estado bajo su óptica, bajo su revisión, bajo su investigación y bajo su sanción. La gran mayoría de ellas por situaciones producidas en el continente africano o en algunos países de Asia, en donde es muy fácil identificar las partes que contienden. Generalmente el tipo de crimen que se produce es el crimen de guerra, porque son bandos enfrentados. Los oficiales contra los revolucionarios, los insurgentes contra el poder constituido, y se producen además situaciones terriblemente violentas, que no es porque no sean violentas las nuestras, sino porque tienen una característica de violencia diferente a la nuestra. Masacres muy ostentosas, o sea, que llaman mucho la atención.
en estos tiempos donde la imagen se apodera de todo, bueno, pues aquello consume mucho la atención de la comunidad internacional. Por eso esta es la primera vez que ocurre que la Corte fija su atención en un país americano, en donde el escenario no es de crímenes de guerra. Y ustedes lo van a encontrar muy familiar. Es de crímenes de lesa humanidad. El escenario entre nosotros se produce en aquellos lugares en donde quienes controlan los órganos del Estado empiezan a perseguir. Por alguna razón, puede ser razones políticas, religiosas, de género, de raza, de lo que sea. En el caso nuestro, en el caso venezolano, por razones políticas. Y se produce algo. ¿Qué se produce? Algo terrible. Y ha pasado y está pasando en otros pueblos, no solo en Venezuela, en otros pueblos latinoamericanos. El efecto es tan o más, en algunos casos, trágico y doloroso que el que se produce muchas veces cuando se producen crímenes de guerra. Venezuela tiene ahora mismo más de 8 millones de personas desplazados forzosos, que han tenido que salir del país. Y eso sin haber habido una guerra, sin haber habido un tsunami, sin haber habido un terremoto, sin haber habido un cataclismo. ¿Quién lo ha generado? Por supuesto, lo ha generado una organización criminal, que en este caso está en los poderes del Estado. Y ha buscado, lo definen los crímenes de lesa humanidad, se definen por una política de Estado. Una política de Estado para atacar de manera generalizada o sistemática a una parte de la población con la intención de destruirla por razones políticas, y una parte de la población perfectamente identificada. Bueno, esto es lo que nos ha pasado. Esto le ha pasado al pueblo venezolano en un marco de absoluta impunidad, porque para lograr materializar esta acción, una de las cosas que se garantizan quienes están en la jefatura del Estado y en los órganos de poder es que nadie los pueda acusar, es que nadie los pueda señalar, es que nadie los pueda perseguir. Y por eso en Venezuela hemos vivido durante 22 años en el reino de la impunidad. No se ha iniciado un solo antejuicio de méritos contra nadie, contra ninguno de esos miembros de la cadena de mando. ¿Por qué? Porque controlan el Poder Judicial. Eso se acabó el 1 de marzo. Esa impunidad se les acabó el 1 de marzo. De ahí la importancia en esta segunda fase, ya no solo que ha ocurrido por primera vez en el continente americano. La segunda, yo creo que el segundo punto que le da a este hecho una importancia extraordinaria es que se les acabó la impunidad de la que gozaban y de la que han usufructuado y les ha permitido cometer toda esta cantidad de barbaridades. Miren, resumir 20 años en 15 minutos es realmente imposible, ¿no? Yo lo que sí les digo es que ahora, a partir de ahora, Karim Khan ya los puede señalar y la responsabilidad va a ser personal. Es Diosdado Cabello, es Nicolás Maduro, es cualquiera de esos señores que se creían intocables. Y ya no es el Estado venezolano el que se va a defender. No, tendrán que defenderse a título personal. El Estatuto de Roma les da todas las garantías del mundo para que se puedan defender.
pero estamos llegando a un punto en el que era difícil pensar durante estos 20 años que lo podíamos alcanzar. Llegaban momentos, había momentos en los que sentíamos que nos desesperábamos. Nos desesperábamos porque no veíamos que se materializaba esta historia. Bueno, pues esta historia ya tiene nombre y apellido. Esta historia se llama Karim Khan. Miren, Karim Khan recibió de la Sala de Apelaciones la orden de continuar la investigación. Karim Khan ya tiene sobre sus escritorios y sus equipos en La Haya. Yo me pasé todo el día en La Haya. Tenía unas reuniones desde las 10 de la mañana, la audiencia era a las 3 de la tarde, yo estuve reunido, me invitaron a comer allí en la corte y estuve hablando con estas personas y había gente que me decían, oye William, muchas gracias por ayudarnos a entender esto. Porque para un magistrado de la corte que vive a 15.000 kilómetros de distancia de Venezuela, que tiene un origen completamente remoto al nuestro y que tiene sobre la mesa otros 30 casos que resolver, no era fácil entender esto. Oye, ¿cómo es que no hay dos bandos que están enfrentados en una guerra? Pero han salido 8,5 millones de personas. ¿Y cómo ha sido esto? Y ahí ha estado nuestra labor. Ahí ha estado nuestra misión, ¿verdad? Decirles, mira, ha ocurrido de esta manera. No son crímenes de guerra, aquí hay crímenes de lesa humanidad. Y para ellos es un reto. Para la Corte Penal Internacional esto es un reto. Ya no son los crímenes en el continente africano, en donde puedes determinar de una manera muy sencilla quiénes son los responsables, qué grupo fue el que atacó a aquella población y la masacró. No, esto es más civilino. Esto es más complicado. Y saben que aquí en los crímenes de lesa humanidad la Corte no va a por los perpetradores materiales de los hechos. La Corte va a los que dieron las órdenes, a los que establecieron esa línea de esa política de Estado y que tuvieron la responsabilidad de que hoy tengamos 8,5 millones de personas desplazadas. Se les llama desplazados. Ayer hablábamos en la cumbre. Desplazados. ¿Cómo que desplazados, antier? ¿Cómo que desplazados? Los venezolanos han sido desterrados. La palabra, claro, jurídicamente, el tipo penal se llama desplazado forzoso. Es como lo establece el Estatuto de Roma. Pero la sanción, lo que han querido, ok, no te mato, yo te quiero eliminar. Pero no te voy a eliminar, porque si te elimino te tengo que enterrar aquí. Yo te destierro y ya verás tú cómo te entiendes con tu vida. Ha sido realmente terrible. Hablaban en un grupo allí en Washington, hablaban del duelo migratorio. Duelo migratorio, madre mía, que sí existe. Y se hablaba también de sobrevivientes. Y las personas dicen, somos sobrevivientes. Claro, buscaron que te muriera fuera. Los que han salido y todas las consecuencias que han vivido, los que han salido huyendo por el Dairén, las cosas que les han pasado en Río Grande, en el páramo de Berlín, llegando a Chile, las desgracias que todos hemos escuchado, todo eso es conexo con esto, una terrible tragedia. Yo para terminar ya, simplemente decirles, ¿no? Yo tengo esta infografía. Esta infografía yo la llevé a la corte, ¿no? Yo ya la había enviado en noviembre. La había enviado en noviembre y la llevé el 1 de marzo, ¿no? A las reuniones que tuve con algunas personas allí, ¿no? Es la hora de la justicia, pero así ha sido el ciclo terrible que hemos tenido que vivir los venezolanos.
todo empieza un marco de impunidad, ¿verdad? Empieza con la persecución. Las primeras víctimas, los trabajadores petroleros. Me acuerdo, los semerucos, desplazamiento forzoso, los sacaron, los hicieron a las 3 de la mañana, abuelos, nietos, señoras, no tuvieron contemplación. El primer desplazamiento forzoso que se produjo en Venezuela. Les quitaron las prestaciones, les dictaron órdenes de captura, los hicieron huir. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya empezaban a controlar la impunidad. Chávez aumentó el número de magistrados del Tribunal Supremo para garantizarse las decisiones. Cuando tuvo que mandar un mensaje, metió presa a la juez María Lourdes Afiuni, porque había dictado una decisión contra él. Y para decirle, no contra él, contra sus deseos, y para demostrarle al Poder Judicial lo que le podía pasar a un juez si cometía un desafuero de esa naturaleza, la sacaron esposada de la cárcel. Y no bastante con eso, la violaron en la cárcel, la condenaron, la vejaron a tratos crueles e inhumanos. Eso mismo hicieron con muchos. Miren, esto es largo, pero bueno. Después de la persecución vienen las detenciones, las encarcelaciones. ¿Y qué pasa en las cárceles? Las torturas. Llegaron las torturas. Todo esto fue un ciclo que hemos vivido como sociedad. En las torturas, las violaciones, agresiones sexuales, los tratos crueles e inhumanos. Todos estos crímenes previstos en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, como crímenes de lesa humanidad. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Pero es que después vino algo que en lo que ya criminalmente fueron sofisticando la manera de hacer daño. Termino un segundito. Se acabó. Terminaron sofisticando la manera de matar. Chávez había expropiado los medios de producción. No había forma de nada. Acabaron con la producción agrícola. La gente empezó a pasar hambre. Y cuando tú pasas hambre, ¿qué te pasa después? Te enfermas. Y entonces te racionaron el racionamiento intencional de alimentos y de medicina. ¿Saben cómo se llama eso? Exterminio. Y no hay que tener pena de utilizar las palabras que correspondan. Miren, ir con los indígenas en el arco minero. O sea, miren, yo voy a poner a disposición de el instituto esta infografía y simplemente decirles que ahora encontramos el camino. Esto lo van a revisar magistrados de la Corte Penal Internacional y este camino marca un hito en la historia de la vida política y social de los pueblos americanos y en la vida de nuestros pueblos latinoamericanos especialmente. Perdonen que me haya extendido, pero es que esto es muy largo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por esa excelente presentación al doctor Williams Cárdenas. Le corresponde ahora el derecho de palabra a una mujer excepcional. Se trata de la doctora Beatriz Ramazzotti, que es abogada y ex embajadora peruana con amplia experiencia en temas internacionales y legales, académicos y políticos, así como en el diseño y ejecución de estrategias en posiciones de alta responsabilidad. Ha trabajado en diversos proyectos, programas y actividades para promover los valores democráticos, la equidad de género y la resolución de conflictos. Combina diversos antecedentes educativos, habilidades de gestión y experiencia docente. La doctora Ramazzotti tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Asuntos Internacionales de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts. Bienvenida, doctora Ramazzotti. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, a su Facultad de Derecho y en particular a su carrera de Relaciones Internacionales por esta cordial invitación. Y por cierto, quiero expresar que ha sido muy revelador
muy interesante, muy revelador escuchar la disertación de William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, quien nos ha ilustrado sobre una serie de detalles y los últimos desarrollos de esta justa causa seguida en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y su cadena de mando de un oprobioso régimen, así como otros posibles involucrados en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Y yo tenía preparado algo, pero me quiero centrar unos instantes en que me acaban de llegar por el chat unas preguntas de alumnos de Derecho Internacional, precisamente, y me dicen, me formulan la siguiente pregunta: ¿por qué es tan relevante para todos los países, especialmente para los latinoamericanos, el proceso para investigar en la Corte Penal Internacional los graves crímenes que han venido ocurriendo y que se siguen perpetrando en Venezuela? O sea, ¿qué es lo que hace que vaya más allá de Venezuela y de los venezolanos esta investigación, este proceso, esta causa que se lleva adelante sobre lo que ocurre en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional? Y yo quisiera decir que este proceso penal ante la Corte en La Haya es fundamental por varias y múltiples razones que se dan simultáneamente. Miren ustedes, por un lado, porque el régimen chavista de Nicolás Maduro, teñido de una endémica corrupción, por cierto, se ha convertido en un elemento desestabilizador del orden democrático en América Latina, lo cual es corroborado, lo tenemos corroborado en informes, en pronunciamientos de organismos internacionales y de diversas entidades reconocidas en materia de democracia y de derechos humanos. Pero simultáneamente, ¿por qué? Porque la grave crisis humanitaria que vive una población que está acosada, que ha ido cayendo en la pobreza extrema, sin respeto de sus libertades básicas, sufriendo múltiples abusos por parte de las autoridades. Ya mencionó nuestro expositor las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, abusos de todo tipo, encarcelamiento de los opositores políticos, entre otros gravísimos delitos. Y todo ello, por cierto, forzando además la salida masiva o desplazados forzados, como comentaba, de más de 8 millones de venezolanos, desplazados forzosos, dijo precisamente el doctor Rubio, desplazados forzosos a otros países, mayormente de la región, como es el caso en el Perú, que están asentados más de 1,5 millones de venezolanos. Pero otra razón adicional, muy relevante en todo esto, yo les digo a los alumnos que están escuchando, es que lo que sucede a los venezolanos, miles, millones de víctimas, es no solamente rechazado por la conciencia universal, no solamente por la conciencia universal de la humanidad, sino porque esos crímenes gravísimos exigen que se adopten las medidas necesarias para sancionar a los responsables, porque ello no está ocurriendo a nivel interno. Nosotros sabemos que la Corte Penal Internacional actúa de manera complementaria, o sea, después de que se han visto los casos a nivel interno, puede pasar al ámbito internacional. Pero ¿qué sucede? Que el Estatuto de Roma de 1998 puede, de acuerdo a tanto el estatuto como los reglamentos existentes, si no ocurre, como no está ocurriendo, una sanción a nivel de la justicia interna de los tribunales internos, en forma complementaria se van los casos o el caso lo que estamos hablando de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. Y ahí se ofrece una instancia para investigar, juzgar y sancionar estos gravísimos crímenes bajo un principio que a veces no se comprende, pero que es el principio de la responsabilidad penal individual, lo cual representa un hito fundamental
¿verdad? Para los que estamos formados en materia jurídica y debemos velar porque prime la justicia y va a haber esos responsables. No es el Estado venezolano, son los responsables de haber tomado decisiones que han llevado a perpetrar crímenes de lesa humanidad y poner en las condiciones que se encuentra, o gravísimas condiciones que se encuentra hoy Venezuela. Entonces se va a tratar de que se haga efectivo este principio de responsabilidad penal individual. Maduro y toda la cadena de mando que sea responsable de los mismos y terceros también. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros acompañamos, digo nosotros, los países latinoamericanos y en el mundo se acompaña solidariamente el trabajo, los informes, las gestiones de tantas instituciones que no han desmayado en seguir apoyando el proceso ante la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Yo sé que tengo poco tiempo, pero no quiero terminar los comentarios sin decir lo siguiente, que hemos escuchado a nuestro expositor Walter Cárdenas Rubio, todo lo que se ha transitado en estos 20 años ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un conjunto de expertos en derecho penal internacional que están proponiendo reformas fundamentales al estatuto de la Corte y al procedimiento que se está llevando, cómo se está llevando adelante. Es decir, los venezolanos que están trabajando como nuestro expositor William Cárdenas Rubio y muchos más, saben todo el peregrinaje que se ha tenido que hacer en todos estos años. Por lo tanto, no en estos momentos, porque hay una buena noticia, lo que se ha decidido ya darle todas las atribuciones al fiscal Khan para que lleve adelante la investigación formal, pero sí va a ser necesario en los próximos años, se avisora la necesidad de proyectar algunas reformas fundamentales en el procedimiento y funcionamiento de la Corte Penal Internacional, particularmente en el ámbito de la Fiscalía, que tiene un fiscal principal, fiscales adjuntos, tiene una oficina con más de 300 funcionarios. Entonces, esta reforma vendrá después sin duda, y lo esperamos. Pero el caso venezolano que se ha instalado dentro de este proceso penal internacional definitivamente nos ha dado luces sobre lo que va a ser necesario para una reforma fundamental y sobre todo a nivel de la Fiscalía. Por supuesto, ahora tenemos un fiscal que está efectivamente llevando adelante la investigación, pero hemos tenido los otros dos fiscales que realmente no atendieron los reclamos justos de Venezuela. Nosotros sabemos que va a llegar el momento, quizás pronto, en que se dé la orden de comparecencia, en su caso, detención de los presuntos culpables en el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Si bien la sala de cuestiones preliminares acaban de nombrar 3 juezas, no emite sentencias, sin embargo, una conclusión de esta sala de cuestiones preliminares con las nuevas juezas que están interesadas y que están conociendo el caso de Venezuela y podrían llegar a emitir la existencia de méritos para abrir un juicio, lo cual implicaría la existencia de las pruebas contundentes que esperamos presente el fiscal K. Esperamos que así sea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ramazzotti por esa excelente intervención. Vamos a invitar ahora a presentar sus comentarios a Ricardo Israel. Ricardo Israel es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Dentro de ella preside el Comité de Democracia y el Fondo Editorial Francisco de Miranda.
Cuenta con una destacada trayectoria académica tanto en Chile como en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue candidato presidencial en Chile y es autor de numerosas obras sobre derecho constitucional. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso de ustedes, me voy a permitir leer lo que he preparado para aprovechar de mejor tiempo los minutos que disponemos. La Corte Penal Internacional es uno de los pocos tribunales de justicia internacionales permanentes cuya misión es juzgar a quienes han sido acusados de cometer crímenes, entre ellos los más graves: genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Importante no confundirla con la Corte o Tribunal Internacional de Justicia más antiguo, que es el órgano judicial de Naciones Unidas creado para juzgar los litigios entre Estados. Mientras que la Corte que nos preocupa, que está viendo el caso venezolano en La Haya, lo hace con personas. El caso Venezuela ha avanzado más lento de lo que uno quisiera, pero ha avanzado bien, como aquí se ha dicho, superando todas las etapas que fija el Estatuto de Roma y va camino a ser el primer fallo sobre América Latina, y lo avanzado da base para estar optimista que debiera ser una condena para Nicolás Maduro. Si ese es el primer objetivo, no hay duda que está en estrecha relación el realismo de suponer que dictaduras como la venezolana no van a caer por el solo efecto de una sentencia condenatoria. Por lo que, relacionado con cualquier condena, debiera estar el objetivo que si cae el dictador, también debe caer la dictadura, para no repetir la experiencia de tantos países donde la caída de una persona no significa el fin del sistema. En todo caso, lo logrado hasta el momento da motivos para el optimismo, ya que quienes hicieron la presentación, como el señor Cárdenas, rompieron una dificultad, ya que el primer triunfo ha sido lograr lo avanzado. Y aquí han sido discretos, ha sido contado todos los obstáculos que hubo superar, a pesar o quizás por la presencia de latinoamericanos como primer fiscal. Al sistema en su conjunto le costó entender la naturaleza totalitaria de estos regímenes castrochavistas, su carácter radicalmente antidemocrático y violador de los derechos humanos. Quizás se confundieron con el manto protector que les da la etiqueta de socialismo del siglo XXI, que sigue ocultando en Europa y Estados Unidos, también acá, lo único que debiera resaltar, como es la presencia de la delincuencia organizada al más alto nivel del gobierno y de las instituciones del Estado. En cierto modo es como la Carta Democrática de la OEA, que tiene en su aplicación práctica un problema. Por su origen en el tiempo, el año 2001, tiene una respuesta preparada y probablemente automática para un tema que no es de hoy día, como son las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo pasado, pero no la tiene para dictaduras como la venezolana. Quizás porque cuando llegó Chávez, Cuba era la única en la región y hoy son 4 y creciendo, además de la cantidad de gobiernos vinculados al narcotráfico. Recordemos que Cuba fue salvada por la unión de dinero venezolano y por Lula, que le dio manto político para la existencia y fortalecimiento a través del Foro de Sao Paulo. Y lo llamativo de esta relación con Cuba es que lo habitual en la historia es que el país más rico domina al más débil, mientras que la relación entre Cuba y Venezuela ha ocurrido lo opuesto, cuando Caracas es hoy día totalmente dependiente, comprometiendo su independencia nacional. Y esta influencia se nota en estos días no solo en la represión contra los equipos de los candidatos presidenciales como María Corina Machado, sino también en el largo brazo que hizo ejecutar al teniente Ojeda en Chile y en la detención de Rocío San Miguel, siguiendo el denominador común de atacar a las Fuerzas Armadas disidentes y también a los activistas de derechos humanos. Este tipo de influencia se nota en la forma como negocian y no cumplen. No es novedad con la oposición, pero también ha ocurrido con Washington, que cayó en la misma trampa de negociaciones políticas anteriores después de Barbados, olvidando que los códigos de negociación no son ni siquiera los de Maquiavelo, sino los delincuenciales de la mafia del Padrino. Recordemos que el caso venezolano, como nos dijo Beatrice, se originó por la presentación el año 2018 de 6 grupos, de 6 países,
Con posterioridad, el 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la decisión de continuar con las investigaciones. Y más tarde, el 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de Venezuela para aplazar las investigaciones, que fue rechazada, y la última y reconfortante decisión ha sido explicada acá de este 1 de marzo, cuando la propia Sala de Apelaciones decidió en La Haya que la Fiscalía debería continuar con la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Y esto ha sido fortalecido por el anuncio del abogado de la familia del teniente Ojeda de llevar el caso ante la misma Corte Penal Internacional, al igual que la decisión reciente de un juez federal argentino que archivó la causa abierta en Argentina para perseguir o investigar los crímenes de la dictadura venezolana y ordenó remitir los antecedentes a donde correspondía, que era a la Corte Penal Internacional. Toda esta situación conlleva la aplicación de los principios que rigen el funcionamiento. La complementariedad de verse obligado a intervenir porque el país no ha querido juzgar, significa juzgar a todo responsable, incluyendo partiendo por el jefe de Estado. Al mismo tiempo, la imprescriptibilidad de delitos que no prescriben y el hecho que ejercer un cargo no exime de ninguna responsabilidad penal. Por último y como conclusión, reiteramos que la dictadura no va a caer por un fallo o por ser derrotada en una elección. Se sigue necesitando unidad y separar aguas con la corrupción, incluyendo a sectores que se llaman oposición pero realmente son funcionales al proyecto del régimen chavista, ya que en definitiva no hay una ideología, sino una mafia vinculada al crimen organizado el que está en el poder, por lo que quizás también va a ser aplicable después del fallo que esperamos de la Corte Penal Internacional, la aplicación de la Convención de Palermo contra el crimen organizado, lo que debiera aplicarse a personas y también al sistema de gobierno que lleva ya demasiado tiempo en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a pedirle a la doctora Ellen Villalonga, que es la presidenta de Amavex y vicepresidente de la campaña internacional para juzgar a Hugo Chávez, que nos dé sus comentarios. Más allá del discurso, palabras de... Bueno, muchísimas gracias. Para quienes no me conocen, también soy abogada. Y fue una abogada que comencé en el año 2008. Más que venir a dar lo que ya se ha repetido aquí, quiero contar mi experiencia y aprovechar para dar, bueno, las felicitaciones sobre todo a William y el equipo que se ha constituido actualmente, porque perseveraron. Recuerdo que cuando comenzamos en esta larga carrera, William solía decir: Helen, no desmayes, porque esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y a las pruebas me remito. 1 de marzo, ver literalmente ya constituido aquel esfuerzo que nació en el año 2008 cuando el gobierno de Colombia incursionó en la frontera de Colombia y Ecuador y capturaron y dieron baja a Raúl Reyes, y se descubre y sale el descubrimiento de todo lo que contenían las computadoras, fue lo que dio paso a que William y yo uniéramos esfuerzos. Antier recordábamos, en la cumbre, y en las propagandas de la cumbre, cuando comenzamos a través de una carta. Era una carta que yo corrí a nivel internacional y que logró reagrupar 10.000 firmas que ayudaron a que William pudiera entrar en la Corte Penal Internacional de La Haya y presentar las denuncias con lo que estaba ocurriendo en ese momento, precisamente con la incursión del gobierno colombiano y todo lo que había arrojado estas computadoras que lamentablemente nos decían y nos marcaban ese compás de una alianza, de un gobierno que hablaba de una plataforma bolivariana, ¿recuerdas, William? La plataforma bolivariana continental, que no era más que la anuencia del gobierno del régimen de Hugo Chávez Frías con las guerrillas para destruir no solamente nuestro pueblo venezolano, sino todos los pueblos latinoamericanos. Hoy vemos cómo está destruido, y nuestro papel, básicamente el día de hoy, como organización, que creo que una de las muy antiguas dentro del sur de la Florida, Amavex, 17 años ya, y se dicen rápido, William, ¿cierto? Sí. 17 años tratando de demostrar que en Venezuela se violan los derechos humanos. Nuestro trabajo ha sido demostrar
realmente que en Venezuela se violan los derechos humanos, que todo lo que se ha dicho hoy aquí se ha repetido en diferentes salas, en diferentes escenarios, se han buscado diferentes instrumentos internacionales para demostrar lo que ha ocurrido en Venezuela. Hoy tenemos por lo menos una esperanza y un respiro al ver cómo la Corte Penal Internacional sí tiene realmente un fiscal que está comprometido con la causa, con entender qué es lo que está ocurriendo y con aprender a través de los juristas expertos qué es lo que está, cuál es el fenómeno que se está dando dentro del continente americano, específicamente en Venezuela. Este fenómeno no es nada más y va más allá todavía de un crimen de lesa humanidad como lo discutíamos William y yo con respecto a lo que se discutió dentro de la dentro de la cumbre Voces Hispanas, la cumbre inaugural Voces Hispanas, que es una cumbre que está ahorita tratando de demostrar lo que es el crimen de la trata humana y el refugio. ¿Y por qué la trata humana? Y cuando tratamos de hacer la conexión, William dice, Helen, es que es verdad, el desplazamiento forzoso, que es un crimen de lesa humanidad, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son más graves de lo que pudiera parecer. Porque si bien dentro de Venezuela se buscaron unos perfiles y se aplicaron unas medidas para amedrentar a los venezolanos, bien sea a través, como lo comentó William, de la jueza Fiuni, de todo lo que fue y lo que ha sido exterminio inclusive de jóvenes que salieron a la calle a protestar y que perdieron la vida en el intento y que fue perfectamente utilizado para que los otros jóvenes pensaran dos veces en salir y protestar y decir, no quiero este futuro para mí. Lo más grave que está ocurriendo en este momento es que el mismo gobierno es el responsable de lo que estamos viendo hoy alrededor de todo el corredor sur y de la frontera de México y Estados Unidos. Ver cómo en esa frontera existe actualmente un caldo de cultivo donde proliferan desafortunadamente cualquier cantidad de criminales aprovechando el dolor que tienen estas familias venezolanas que ya no soportan vivir dentro de un régimen que ha causado hasta el exterminio, como lo acaba de mencionar William, negándole lo más esencial, la medicina, la comida, lo básico, hasta la luz, el agua. ¿Qué hace la familia? Sale. Pero al salir, ¿con qué se encuentra? Con criminales que le ofrecen o que le proporcionan una oferta engañosa. Yo te llevo, yo te cruzo, yo te doy. Terminan convirtiéndose en esclavos laborales y esclavos sexuales. Ese es el fenómeno más grave que hemos visto en los últimos tiempos. Pero grave no porque sea menos que el que haya ocurrido con el asesinato dentro de Venezuela, con el exterminio y el desplazamiento. Es porque a los ojos de la comunidad internacional, a los ojos del mundo, no se le está poniendo un correctivo. Y esa fue la función de crear y de darle la inauguración a la cumbre Voces Hispanas. Es donde realmente los países están tratando, o las personas que participaron representando diferentes países, tratando de entender cómo es que está funcionando ahora este modelo. Cómo es que aquel modelo que asesinaba a todo disidente que salía a la calle era amedrentado, asesinado, aprendido, colocado en una mazmorra, colocado en una tumba como es el helicoide, proporcionándole los tratos más crueles e inhumanos. Ahora mutó, ahora tenemos otro tipo de persecución, ahora tenemos otro tipo de crimen y que va más allá de ser el crimen que comete el Estado venezolano contra los venezolanos para constituir un crimen con una red internacional de crimen transnacional, que está acabando con la esperanza de los venezolanos, que les está produciendo no solamente el dolor que se le produjo en el pasado al joven, a la familia que perdió un hijo o a aquel que lo metieron preso y lo torturaron, es la división de la familia, es ponerle definitivamente el miedo en el corazón, no solamente porque te desplazas, no solamente porque no tienes arraigo, no solamente porque no tienes oportunidades de vida, sino porque los caminos que tienes que recorrer para llegar a la oportunidad de vivir en un suelo de libertad te convierte en una presa segura, de convertirte en una persona que va a ser prostituida o que laboralmente va a ser explotada. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero más allá de ello, es el desconocimiento de la comunidad venezolana y la comunidad americana sobre las oportunidades que ofrecen algunas instituciones y algunos organismos internacionales para poder paliar esto que está ocurriendo. Nosotros pudimos notar, William, cuando estuvimos en la cumbre, nos acompañó Liliana, David, algunos de los presentes estuvieron, Gustavo, cuando hice una pregunta y en toda la sala, solo 2 personas levantaron la mano. Cuando yo hice la pregunta si alguien conocía qué era la plataforma R4B. Quiero hacerla otra vez. ¿Quiénes conocen la plataforma R4B?
Claro, usted lo conoció, no sea tramposo, Gustavo. Usted lo conoció en la cumbre. La plataforma R4B fue una plataforma creada en el año 2019 para paliar justamente el desplazamiento de los venezolanos que salen de Venezuela y que cruzan todo el corredor o que salen buscando auxilio en los diferentes países. Una plataforma que reagrupa 17 países del continente que están aliados junto con la ACNUR y que están supuestos a darle la medida más esencial, como es la oportunidad de vivir legalmente en el país que los recibe. Y yo me pregunto, si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de instancias internacionales y nosotros mismos no conocemos cuáles son las oportunidades que hay para que los venezolanos no arriesguen su vida, estamos definitivamente mal. Esa es la intención de crear una cumbre, educar. Tenemos que educarnos, más allá de unirnos, porque aquí estamos unidos, pero a veces caminamos en un sentido creyendo que ese es el único, seguro, que ese es el único camino que nos queda, pero más allá de ello tenemos que educar a nuestra comunidad cuáles son las oportunidades que tiene para no convertirse en una presa, no solamente del Estado, sino de grupos, alianzas y redes internacionales de crímenes donde conjugan no solamente los aliados al Estado, sino narcotraficantes y guerrillas. Buenas tardes. Bueno, un millón de gracias, Helen, por esa información. La verdad es que la primera que no sabía que era la R4B soy yo, y creo que tenemos que aprendernos qué es lo que es para poder ser útiles para paliar un poquito las desgracias de nuestros compatriotas. Los comentarios de cierre sobre la presentación del doctor Williams Cárdenas lo va a hacer una mujer extraordinaria, una distinguida dirigente del sur de la Florida, que es la directora del Diario de las Américas, el decano de la prensa hispana en este país. Se trata de Ileana Labastida, que es una de las profesionales del periodismo con más méritos dentro de la comunidad hispana. Sus méritos profesionales la llevaron a ocupar distinguidas posiciones antes de ser directora del Diario de las Américas en el otro órgano de comunicación para los hispanos, que es el Nuevo Herald. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Beatrice. Ciertamente, cada vez que el instituto me invita a participar en estos encuentros, además de aprovechar humildemente la oportunidad, siempre me voy con aprendizajes de las cosas que escucho, porque aunque todas las personas que coincidimos como exiliados en Estados Unidos compartimos la tragedia, porque es una tragedia, de habernos tenido que ir de nuestro país, cada uno de los pueblos que confluimos aquí tiene sus particularidades. Y en los años que llevo aprendiendo de la realidad venezolana, hay dos cosas, independientemente de las tragedias que a diario se viven por todo lo que está sufriendo este pueblo, hay dos cosas que yo he aprendido a admirar de la diáspora venezolana, y es la convicción y el optimismo que mantienen. Para mí es un privilegio poder hablar hoy con ustedes y expresarles lo que opino respecto al tema que estamos debatiendo. También hice mis apuntes para aprovechar el tiempo. Las arbitrariedades, violaciones de derechos, actos ilegales e inconstitucionales que comete la cúpula gobernante venezolana, para quienes abordamos el acontecer noticioso, se han vuelto temas recurrentes y que forman parte de la línea editorial de un número considerable de medios de difusión. Pero en el caso de Venezuela, quienes asumimos la responsabilidad de ocupar espacios en tribunas públicas, debemos estar atentos a que no suceda como con Cuba, que por más grave que resulten las noticias de las fechorías del veterano régimen dictatorial instaurado en ese país, para algunos, por cotidianos, esos hechos se observan como sucesos normales. En la historia más reciente, después de la instauración del régimen chavista en Venezuela, los venezolanos se han movilizado en varias ocasiones. No quise decir cuántas porque yo recuerdo con estas 3, no sé si son exactamente así, para, basados en las leyes vigentes en su propia constitución, valerse del método electoral con el propósito de recuperar la democracia. Hay quienes dudan de la efectividad de insistir en este método
para intentar desplazar a una dictadura que se impone por la fuerza y forma parte del entramado criminal que integran los regímenes de la llamada corriente del siglo XXI o castrochavismo. Hay quienes, sin embargo, consideran loable este esfuerzo y la voluntad manifiesta de los venezolanos que insisten en propiciar por métodos legítimos el regreso de la democracia a su país. Resulte más o menos eficaz ese método, lo cierto es que el solo hecho de mantener el empeño en conseguir el propósito de recuperar Venezuela merece todo el respaldo y además que a la vez que mostremos esa solidaridad con las fuerzas democráticas venezolanas, también por obligación moral asumamos el compromiso de llamar las cosas por su nombre y no silenciar lo que pueden desmontar las estrategias que con la complicidad de aliados consiguen regímenes como el que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Quienes se han apropiado de la gobernación de Venezuela deben responder ante la Corte Penal Internacional, y aquí lo voy a decir desde mi perspectiva ciudadana porque no soy abogada, soy periodista, pero como ciudadana del mundo tengo la opinión al respecto. Quienes se han apropiado de la gobernación de Venezuela deben responder ante la Corte Penal Internacional y cualquier organismo responsable de ser garante de los derechos por los jóvenes que han muerto en manifestaciones pacíficas en las calles. También deben responder por quienes cumplen cárcel en condiciones de aislamiento y se les niega el derecho a recibir visitas de familiares y abogados que los representen. Quienes integran el grupo del oficialismo en Venezuela deben responder ante organismos internacionales por alentar la formación de grupos paramilitares integrados por individuos con historial delictivo a quienes proveen armas para implantar el terror en la población. Deben responder por desapariciones y muertes como las del joven exoficial de 32 años, Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, donde vivía en condición de refugiado. En fin, la lista de hechos concretos que los inculpa por acciones que constituyen crímenes sería interminable, pero sobre todo Maduro, Diosdado Cabello y todos sus allegados deben responder por formar parte de una transnacional que con Cuba a la cabeza ha dilapidado la riqueza de ese país y ha ocasionado una de las más grandes crisis humanitarias de la historia reciente, con unos 8 millones de venezolanos desplazados. Por todas esas razones, las malas noticias sobre Venezuela, no por comunes, deben llegar a resultarnos normales y merecen ser evaluadas ante la Corte Penal Internacional y cualquier organismo competente con el debido rigor. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana. Ahora le corresponde al doctor Cárdenas un breve comentario a lo que los comentaristas han dicho sobre su exposición y después vamos al cierre. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos porque hay conciencia de que tenemos un grave problema. El que se nos haya abierto una luz de esperanza no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Todo lo contrario. Ahora es cuando se requiere de un esfuerzo importante. Un esfuerzo de las víctimas que han resistido muchísimo hasta esperar ver una lucecita de justicia. O sea, es tener una jurisdicción completamente negada a hacer justicia y ahora tener una luz de esperanza, pero una luz de esperanza en el tribunal, en la corte penal más importante del planeta, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay razones para tener esperanza. Y luego, que es un esfuerzo de todos. Yo creo que a Karim Khan lo tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar a la Corte. Van a venir campañas
campañas que seguramente van a tratar de desvirtuar el carácter de la Corte, las funciones de la Corte, los objetivos de la Corte. Ya desde hace tiempo han estado señalando que si es el imperio, que si es el... No. Son profesionales, son magistrados profesionales. Esta decisión del 1 de marzo tiene 140 páginas en una incidencia, en un proceso preliminar. Un auténtico ejemplo. Cuando la leyó el magistrado presidente de la sala, leyó un resumen de 10 páginas y te das cuenta que lo que hicieron fue esa corte, esa decisión, como no tiene apelación, queda firme. Y hoy en día es jurisprudencia, va a ser jurisprudencia de la Corte, para que el día de mañana no puedan venir otros criminales aventureros a tratar de enredar la vida de un órgano de esas características, que se maneja con muchísima seriedad y con mucha profesionalidad. Aquello de inundar la Corte con 30.000 folios diciendo disparates. No, sí, nosotros esto lo arreglamos en Venezuela, lo vamos a juzgar, los hemos juzgado, aquí están los expedientes, y todo era mentira. Bueno, pues los magistrados se encargaron de poner orden, pensando en qué, no solo en Venezuela, pensando en el futuro, porque esa sentencia pasa a formar parte del andamiaje jurisprudencial de la Corte. Entonces es un esfuerzo muy serio que yo creo que nos tiene que comprometer a todos. De alguna manera, hasta ahorita ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Yo creo que ahora hay razones para ser optimistas y hay razones para pedir apoyo, para pedir ayuda y para que, por supuesto, estemos pendientes de esto. Karim Khan seguramente, en cualquier momento, ya tiene en sus manos muchísima información. Va a dar los pasos y en ese momento es probable que se provoque algún tipo de cisma y se ataque a Karim Khan. No, que sepamos dónde estamos y que tengamos fe en la justicia y continuemos trabajando, ¿no? ¿Vale? Gracias. Bueno, y con esta nota de optimismo sobre el futuro, vamos a cerrar este coloquio agradeciendo a las instituciones copatrocinantes como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y a Benamérica. Los esperamos de nuevo el próximo miércoles a las 5 de la tarde, cuando tendremos un coloquio sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.